Siempre que voy a grabar con Luis un capítulo de Libros Desolados y en especial estos de la ciencia, me da el insomnio y no puedo dormir profundamente. Más ahora que nos enfrentamos a un tema tan complicado como la teoría crítica, de cierta manera te llega a dar un poco de tristeza cómo se visualiza el mundo. Que las ciencias, después de tanto estudio, no son lo que parecen ser y que muchas veces estamos subyugados a la fuerza inminente de la sociedad. Me da un poco de tristeza mi hermano el ser humano, pues parece que está muy cómodo al seguir preceptos que inconscientemente se ha impuesto. Me da un poco de tristeza que no pueda o que quisiera salvar a todos y liberarlos, pero no todos quieren ser liberados. Disculpen un poco si los deprimí con esta introducción, pero esta vez no escribí ninguna introducción y lo quería sacar desde mi pecho. No seas flojo, Richard. Buen día, tarde o noche. Nosotros somos Lívidos Desolados en la emisión número Ciencia 3 de este podcast. Y así comenzamos. Enfrentándonos ya a la inminente posición del siglo XX La segunda mitad del siglo XX. con la ¿qué es? Racionalismo crítico contra la teoría crítica, pero en este enfoque ya nos dedicaremos más a revisar la teoría crítica. En esta ocasión Luis viene muy armado con sus objetos. Más que revisar la teoría crítica, hay que explicar que a partir de 1942 hubo una transformación del conflicto de la ciencia galileana y de la ciencia aristotélica. Porque el positivismo, como lo habían planteado, el positivismo lógico, fue, digamos, desmentido por el racionalismo crítico y por la teoría crítica. Sin embargo, en la filosofía analítica encontraría un refugio. Y entonces aparecería la teoría de cobertura legal, en la que los positivistas encontrarían una forma de abogar por el método popperiano de deducción, conjetura y experimentación. Y también nos encontramos en que la teoría crítica mudaría de generación. Aquí ya la primera generación de Horkheimer, Adorno, que ya hemos venido tratando, pues, digamos que ya envejeció un poco, ¿no? Y empezó a ser suplantada por la nueva generación, que va a ser principalmente Habermas y Otto Appel. Y también hay que decirlo, la ciencia aristotélica no solamente va a tener el apoyo de la teoría crítica de la segunda generación, sino que también va a haber muchas ciencias sociales basadas en este método hermenéutico, que ahorita vamos a exponer. Bueno, Antes de que continúes Luis, solo quiero decir a la audiencia que como hemos fallado un poco a nuestros escuchas, que vamos a responder la pregunta de nuestros escuchas de Eduardo Palma, así como iré mencionando los aportes, un aporte que nos dio nuestro querido escucha Raúl, que fue muy puntual en la ciencia 1. Estamos desfasados un poco. sí es cierto, la pregunta. Entonces, no me ha respondido. Adelante, continúa por favor Luis. Claro, ¿no lo vas a responder tú ahorita? No, más adelante, al Más final, adelante, al para que se final. queden escuchando todo el De podcast. acuerdo. Bueno, entonces comenzamos. El positivismo, como dije, encontró refugio en la teoría de cobertura legal, que fue desarrollada por Hempel. Es también un miembro del Círculo de Viena. Aquí esta teoría intentaba aplicar el método popperiano de deducción, pero ahora la teoría de la historia, o sea, las teorías sociales. Sin embargo, se encontraron con un problema.
¿Cuál que fue ese problema? estaban buscando leyes de la historia como leyes de la naturaleza causales, pero se dan cuenta que no era tan fácil eso. Pues todo, realmente los que hemos revisado estaban tratando de aplicar el método científico tal y como es de manera universal a las ciencias del hombre, a las ciencias del ser humano. Y la teoría crítica viene a derrumbar un poco esta razón, que ya actualmente pues ya está extinta, ¿no? Ya, Bueno, no creo que esté extinta porque sigue usando. Vamos, hay que decir esto, Richard. Hasta el positivismo empírico, como lo fundó Comte, sigue teniendo muchísimas personas que abogan por él. Es más, hay personas que abogan por modelos muchísimo anteriores, religiosos y metafísicos incluso, por la realidad. Realmente las personas que se dedican a desarrollar la teoría crítica y los modos más desarrollados de positivismo son muy, muy pocas. Y eso no estamos hablando solamente de la población general, sino dentro de la misma masa de científicos. Eso quiere decir que realmente no es algo, no es algo totalmente extinto, pero es algo que sigue muy se propagado. sí, sigue muy propagado, pero la pregunta sería por qué. Y también depende del enfoque con quien el científico esté observando, ¿no? Como lo dice eh, el de teoría crítica, el amigo de Adorno, Horkheimer. Horkheimer, que toda ciencia debe de tener sus objetos y esos objetos serán vistos a partir de ese punto de enfoque. No, hasta ahorita no se ha hablado sobre un modelo eh, total o que abogue por retomar varios puntos de enfoque. Se cierran, todos estos científicos se cierran a lo que quieren decir, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente. Esta es mi verdad y Sí, se quebró. Si antes querían establecer un monismo metodológico, eso se fragmentó completamente. De hecho, se hizo más todavía, más disperso el asunto. Ahorita es mucho más difícil ya decir que hay una forma de proceder para las ciencias sociales. Hay varias formas y cada persona, aunque se las refute, va a estar empecinada en mantener su versión de cómo proceder ante los hechos sociales y la acción. continúa, por favor. Bueno, el método de cobertura legal, que es un método de subsunción, terminó llevando a Hempel y a Popper a las siguientes conclusiones. Para Hempel, la excesiva complejidad de las leyes históricas y la insuficiente precisión con que las conocemos nos impide la formulación completa de estas y nos fuerza a mantenernos al nivel de los bosquejos explicativos. O sea, indeterminables casi casi, mi estimado Richard. Literalmente fue lo que dijo. Y para Popper las leyes históricas son algo familiar, que damos implícitamente por supuesto y que debido a su trivialidad no merecen una mención explícita. Aquí ya vemos una renuncia de estos autores de poder llegar a leyes propias de la historia según el método positivista, más avanzado de estos que tenían estos. O sea, ok, correcto, sí, sí, sí. Ya el abandono de esta ancla histórica, ¿no? Que no quieren estar aferrados a lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? El proceso de cambio tanto de la Segunda Guerra, bueno, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso que llevó a su exilio también, un poco abandono de su realidad en ese momento a enfrentarse con los cambios tan fuertes que estaban viviendo en ese momento. Un cambio de mentalidad totalmente. Bueno, después tenemos en 1957, ya después de la Segunda Guerra Mundial, varios años después, la polémica se enciende cuando William Dry le dice a Hempel y a Popper que las explicaciones históricas no pueden fundarse en absoluto en leyes generales. Esto lo dice porque una acción es un proceder adecuado, racional a determinada situación. O sea que una acción se va a determinar de su contexto.
y por tanto si quieres hacer una ley, tienes que fijarte en la situación, pero las situaciones son tan dispares que no se pueden hacer leyes generales para todo eso. Ahora, esto se encendió una polémica en el positivismo porque William Dray no es de la teoría crítica, ni es digamos que es una postura más o menos cercana a los positivistas. O sea, es dentro de sus, ¿cómo decirlo? Dentro de los científicos conocidos por ellos, ¿no? Con los que debaten directamente. Después tenemos a George Hedwig von Wright, es un finlandés, que critica la postura de Dray, porque dice que Dray se quedó tanto en la explicación histórica, en la significación de la explicación histórica, que olvidó la teleología que puede haber ahí. Entonces, con pocas palabras, está diciendo, no, pues ni siquiera llegas a hacer una ciencia aristotélica con eso. O sea, lo fijó ni galileana ni aristotélica. Von Wright no es cualquier individuo teórico. De hecho, yo no tenía mucho conocimiento de él, pero lo que pude leer en Wikipedia, por cierto, es que se dedica a la lógica deóntica. O sea, analizar la lógica de las preposiciones de las normas de las leyes. O sea, ¿está haciendo esta epistemología? No. Bueno, pues más que epistemología es la lógica de los propios enunciados normativos. Sí. Se empieza a fijarse en esta... ¿Cómo se llama esta postura? Sí, epistemología, güey. Sí, hace epistemología, de hecho. Sí, estaba bien. Pero recuerda, muy concentrado en la lógica de la proposición. De hecho, él va a retomar también los silogismos. Más adelante lo vamos a ver eso. También tenemos a una filósofa mencionada en esta lectura de Ursula y Mardones, es Elizabeth Anscombe, que es una discípula de Wittgenstein. Ella puso el énfasis en la intencionalidad. Ella distingue entre explicación y comprensión al mostrar que la conducta intencional lo es a tenor de determinada descripción y deja de serlo a tenor de otra. A tenor, a ver. Distinguió entre explicación y comprensión al mostrar que la conducta intencional lo es a tenor de una determinada descripción y deja de serlo a tenor de otra. Es difícil esta parte, Richard. Yo no lo entiendo muy bien a la primera. ¿Tú qué puedes decirme de esto? Es que retoma muy bien la parte de la diferenciación de la comprensión y la... ¿Cómo dijiste? Explicación. La explicación. Que venían a la contraposición de los positivistas, pues decía, no me acuerdo si Hegel o Popper, no me acuerdo, déjame revisar, Hegel bueno, más bien la corriente de los hermenéuticos habían ya propuesto esta idea respecto a que no es lo mismo explicar las cosas que comprender las cosas que suceden en el entorno. Porque tú puedes hacer una explicación de todo lo que puedes observar aquí, en el bosque, en las cabañas, donde estamos otra vez nuevamente en Segundo Dinamo. Y tú puedes explicar cómo suceden esas cosas. Tú tal vez puedes ser muy osado y tratar de explicar cómo se comportan las personas, cómo se podría comportar la naturaleza. Pero explicarlas no significa que las entiendas o las comprendas en su totalidad. Entonces, desde estos dos tenores, que se debe de observar, o como yo lo entiendo, es que debes de observar lo que hay detrás de esa tela. De esa tela que oculta tu explicación y que oculta tu entendimiento. ¿Sí me explico? Es un poco lo que decías en telequia, güey. ¿No? O sea, hay potencialidades, sí, pero también hay sustancia en las cosas.
Entonces esa sustancia hay que verla, hay que tratar de analizarla de alguna manera. Más que, más que explicarla, entender esa sustancia. Pero ahí en lo que digo, pues hay una obvia contradicción porque lo que dice Aristóteles, no se puede comprender esa sustancia, ¿no? Ahorita, no me quiero meter más en Aristóteles ahorita, pero vamos a nosotros. Yo lo que, bueno, puedo inferir de esto es que la conducta intencional depende de cierta descripción. Si tú describes esa conducta intencional de determinada forma, vas a tener cierto resultado. Pero si la describes de otra forma, la conducta intencional cambia completamente. Entonces eso quiere decir que la conducta intencional está subsumida en algún medio. O sea, siempre hay como una especie es una parte de algo más, de un todo. Y debes comprenderla en función de ese todo. Y ese es el problema de la explicación. La explicación se supone que debería ser siempre igual para todas las ocasiones, pero una intención no. Esa intención siempre va a basar del medio. Aquí la situación de Elizabeth Atscombe es que se mancuerna con von Wright y reutilizan el racionamiento del silogismo práctico que ya habíamos mencionado en el capítulo de Ciencia 1. ¿De qué canción fue, Richard, cuando lo usamos? Bad Bunny. De Bad Bunny, cuando descubrimos que Bad Bunny pues se equivocaba, ¿no? En su silogismo, porque el sexo no es siempre ahí. No, La es playa no que siempre hay sexo, ¿no? no quiero condenarme con lo que voy a decir, pero creo que de todo se puede hacer un análisis muy preciso y creo que no estoy diciendo que Bad Bunny sea el próximo filósofo de la era moderna. Ah, bien. No Ajá. estoy diciendo eso. Pero respecto a ese cuádruple silogismo, bueno, silogismo sobre silogismo, no sé cómo podría llamarse eso. No, pues un silogismo normal. El de- Es que si nos tomamos el tiempo para analizarlo, si hay, si hay sol, hay playa, ¿no? Por Bueno, ende, es que pero, tú olvidabas ajá, que olvidé había la otros. premisa primera Ajá, para reducirlo bien. ajá, es que tú abandonabas eso, o sea, solo tomabas tú Las dos dos proposiciones, finales, las la tres. segunda y la tercera para llegar a una Ajá. conclusión, pero no tomaba la primera premisa. Y esto lo hace de una manera fantástica, güey, porque está retomando lo que es la naturaleza. O sea, si hay sol, Ajá. hay playa, ¿no? O sea, ya tenemos dos elementos. Si hay sol y hay playa, hay alcohol. Ah, mira. Si hay playa y hay alcohol, hay sexo, ¿no? Y bueno, la canción dice, si es contigo mejor, pero si dejamos eso de lado, si dejamos eso de lado, está inclusive haciendo un poco de dialéctica, güey. Porque ya no está tomando al sol como principal objeto, sino ya, bueno, entonces si hay la playa. Si El hay sol con playa y hay playa, alcohol, ¿no? El sol, o sea, ya es un hecho que si hay sol hay playa, ¿no? ajá. Si hay playa, hay alcohol. A huevo siempre, ¿no? Entonces, ajá, exactamente. Entonces ya no es necesario que haya sol. Y si hay playa, Oh, ya hay alcohol. Entonces ya no importa qué día o qué, sea de día o sea de noche. O sea, insinúas que Bad Bunny está diciendo que si hay playa, hay alcohol y ya no es necesario el sol. Exacto. Oh, o sea que ya puede haber. Oh, no, está Y, muy bien, Richard, y ¿eh? si hay playa y hay alcohol, hay sexo. Entonces, haciendo una especie de dialéctica, sustituyendo esos, y así se podría ir. O sea, podríamos ir y hacer un juego de eso. O sea que va sustituyendo las premisas. Bueno, ¿cómo se dice esto? Um, Se me fue el nombre. Del término mayor, ¿no? De la primera premisa. Ajá, ajá. Lo anula por el término, convierte o sea, de la segunda proposición lo convierte al término mayor. Sí, Richard. O sea, Bueno. va sustituyendo esas primeras enunciados. Ujú. Y me atrevo a decir que creo que es lo que debería realmente estar haciendo bueno, es lo que hace la ciencia, pero también no se debe cerrar esas ideas geniales que se tienen, sino abrirse a contenidos a partir de esos nuevos enunciados creados, continuarlos y hacer mejorarlos o hacerlos más o continuar con el juego de la dialéctica, ¿no? O Eso sea yo que creo que sigamos es nosotros el juego de Bad Bunny, ¿no?
radicalizar su silogismo, podríamos Sí. decir, continuarlo. Porque en esa radicalización es como se va construyendo realmente el conocimiento. Richard, eres una persona ilustrada, ¿qué te puedo decir? Gracias, amigo. Bueno, por aquí la situación de lo importante de Anscombe y de von Wright es de que usaron el silogismo en la explicación teleológica de la acción social. Ellos decían que el punto de partida, la premisa mayor, menciona alguna meta o alguna cosa pretendida. O sea, en la primera premisa del silogismo va a estar el fin incluido. Después, en la premisa menor se refiere a algún cierto conducto al logro de este fin, o lo que podemos decir que es el medio. Entonces, en la segunda premisa va a estar el medio. Y en la conclusión consiste en el empleo de este medio para alcanzar el fin en cuestión. Aquí lo que podemos, bueno, yo hice un par de ejemplos y puedo decir, por ejemplo, esta proposición universal entre los multimillonarios. La felicidad se consigue con un yate. Ahí está, ya. El yate es la felicidad, ahí está el fin, ¿no? La segunda proposición sería: la felicidad se consigue con dinero. El medio. Ahí lo tenemos. La conclusión entonces sería. No digo. Yo me dice bolas. ¿Qué dije en la segunda proposición? Que ya se consigue con dinero, creo. El yate se consigue con dinero. Entonces la conclusión es que la felicidad se consigue con dinero. Ok. Ahí tenemos. El dinero como medio para el fin. Ahora también tenemos yo que dice otro silogismo de este tipo. Hay una proposición, Richard, que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. El destino del hombre es hacer dinero. Es el destino del hombre, ahí está el fin teológico. Y ahora para la segunda proposición voy a ocupar un ejemplo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo que los países socialistas fracasan cuando se les acaba el dinero. Entonces, por lo tanto, podemos inferir de eso que el socialismo es dinero, ¿no? Mi segunda premisa va a ser esa. El socialismo es dinero. ¿La conclusión cuál es? Que para que un país sea socialista necesita dinero. No, Richard, mira, primera proposición. Ajá. El destino del hombre es hacer dinero. Ajá. Segunda proposición, el socialismo es dinero. Entonces, quitamos el dinero, que es el término medio. El destino del hombre es ser socialista. El destino del hombre es hacer el socialismo, exactamente, Richard. Bueno, es la lógica de Margaret Thatcher. No puedo hacer nada, Richard. Ella lo está diciendo. Bueno, pues es la lógica, pero bueno, no estoy muy convencido sobre la idea del socialismo, pero Bueno, o sea, esto es lo que dice Margaret Thatcher y los sí. capitalistas, porque son dos proposiciones en las que yo creo estarán de acuerdo. Así que vean lo que están concluyendo, ¿eh? Bueno, ahí podemos divagar un poco respecto al destino del hombre. No creo que el destino del hombre sea hacer dinero, güey. Más que siendo un ser consciente, es una cadena que se nos ha impuesto. Pero creo que hablarás más adelante sobre eso, ¿no? Sí, cuando lleguemos a la segunda generación de la teoría crítica. Bueno, para terminar con esto del silogismo, para von Wright, este silogismo práctico le provee a las ciencias del hombre lo que carecía de forma metodológica, de un modelo explicativo legítimo, que puede suplantar el modelo de cobertura legal de los positivistas. Sí, porque von Wright, a pesar de que se dedica a la lógica deóntica, no es un positivista. Pero en cambio nos ofrece este maravilloso silogismo. Y bueno, después en la lectura siguen avanzando, hablan sobre Peter Winch. Peter Winch es un sociólogo que nos dice que el investigador debe comprender los datos del comportamiento de la conducta social que observa y que registra si quiere tratarlos como hechos sociales. La comprensión de los datos, o sea, que yo estoy observando, es la condición necesaria para poder tratarlos de forma científica para Winch.
Ahora, ¿pero qué es? ¿Cómo se comprende? Se comprende mediante la descripción, interpretación de estos datos, o sea, de las cosas que estamos viendo de nuestra observación, en los términos de los conceptos y las reglas que los determinan. O sea, debemos interpretar las cosas a partir de los conceptos que las personas utilizan para darle sentido a su acción. A ver, creo que no sé si me esté dando a entender, Richard. Un poco. Las personas tienen reglas, Sí. tienen conceptos, tienen términos para darle sentido a su acción. Ujú. Nosotros podemos decirle sus conceptos al masón, su marco teórico, o vamos, su sentido común. Si tú quieres comprender entonces la acción social, debes comprenderlo no en términos que tú puedas desarrollar con tu mente científicamente, sino en los mismos términos de las personas del sentido común. Es a lo que se refiere. Ok. Ese tipo de postura, bueno, entonces tenemos que la conducta está en un entramado conceptual. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que entender ese entramado conceptual para darle sentido a la conducta. Exacto, sí, claro. Ya vamos, ya nos estamos sumergiendo a prácticamente lo que viene siendo las bases o lo que dice Adorno, tanto Adorno como ¿cómo? Horkheimer. Horkheimer, de esta parte de la sociedad y de sus intenciones ante la ciencia, ¿no? Y las intenciones que tienen para el comportamiento, ¿no? O sea, ver las personas, como bien lo mencionas, que hay que entender a las personas para poderlas explicar, tal vez sin un punto científico, pero la pregunta de por qué lo están haciendo o por qué la persona piensa así o por qué la persona se comporta de esa manera. Es muy interesante esa pregunta y eso es una pregunta fundamental para la ciencia, pero explicar de una manera ontológica es un poco complicado. Pero ahorita llegamos a Mira, eso. este tipo, como pueden ver, Peter Winch, ya se basa, ya no es, ya es completamente antipositivista del asunto que le está planteando. Él y, por ejemplo, el siguiente autor que voy a exponer ahorita, que es Alfred Schutz, se basan mucho en la sociología comprensiva de Max Weber. Ellos lo que les interesa no es tanto el significado real que podrían dedicarse a buscar los marxistas, por ejemplo, sino el sentido mentado de la acción. O sea, el sentido que los propios actores le dan a sus actos, el sentido subjetivo. Bueno, el siguiente, que es Alfred Schutz, él es un sociólogo muy conocido, Richard. Alfred Hughes. Alfred Schutz. Schutz. Mira, aquí o está como se Hughes. escribe, Schutz. Sí, claro, ya lo vi claramente en tus notas. De acuerdo. Él estaba muy basado en la fenomenología de Husserl. Qué bueno que no tuvimos que tratar a Husserl aquí, Richard. Sí. Demasiado. Alfred Schutz intenta reformular el carácter distintivo de las construcciones científicas y las construcciones naturales. Intenta diferenciar tanto las construcciones de la ciencia natural y tanto de la ciencia social. Hace la diferencia. Para Alfred Schutz, los hechos y los sucesos revelan estructuras intrínsecas de significatividad. Significatividad que es inherente al mundo social y a sus fenómenos. Para Schutz, el mundo social es siempre, para el hombre, un mundo con sentido estructurado significativamente. ¿Eso qué nos quiere decir, Richard? ¿Sin sentido? No. Para Schutz, el mundo social es siempre, para el hombre, un mundo con sentido estructurado significativamente. Que el ser humano ya da por dado las cosas, creo. Ya hay una situación, o sea, ya llega a un mundo estructurado por el significado. ¿Bien? Sí, lo que se está refiriendo es de que... Chinga, hay un mosquito acá. Hacemos el corte, regresamos. ¿No? Entonces me decías, mi querido Luis, que te decía que el ser humano ya da por sentado todas las cosas que se le están brindando. Y eso empieza desde la concepción, desde que o bien
Tienes el privilegio de nacer en un hospital o la desgracia y el privilegio de nacer, pero en condiciones un poco precarias. Y desde ahí la sociedad empieza a darte las cosas que piensa la misma sociedad que están por sentadas. Sí. Bueno, Continúa, Richard, mi querido Luis. en buenas palabras que el mundo social para el hombre es a fuerzas, a la de a huevo, un mundo con significado. Exacto. Y por lo tanto, o sea, también la ciencia, cualquier cosa ya implica una construcción de significado socialmente elaborada. Para Schutz, las construcciones científicas son construcciones segundas o de segundo grado. ¿Eso qué quiere decir? Que son modelos para interpretar modelos que ya están hechos, o sea, una construcción previa, que es la construcción social. O sea, el modelo científico es un modelo que se intenta adecuar o intenta determinar la construcción significativa que ya está, del sentido común. Ok, ajá. A ver, vamos a hacer de esta forma. En el mundo social Ajá, ya sí. hay una construcción Sí, ya de está. significado primero. Bueno, Sí, eso ya está. de acuerdo. Entonces, bueno, las construcciones de segundo grado, o sea, las construcciones científicas, trabajan con un modelo de interpretación subjetiva de las acciones sociales. Aquí de nuevo estamos viendo que es el significado aumentado de la acción de los actores lo que importa. Cómo las personas, los actores sociales, significan su acción. Y es lo que les interesa a los fenomenólogos de las ciencias sociales, buscar esa estructura de significado. Esta estructura, obviamente, pues, que es la construcción segunda, pues debe ser lógicamente coherente con la estructura de sentido común, vamos a decirlo así, y debe adecuarse a su comprensión, debe adecuarse a la comprensión que los actores tienen de ella. O sea, tanto lógicamente debe ser con el sentido común, como debe comprender a la perfección la acción de las personas. A ver, tú me estás diciendo que la ciencia se debe adecuar ¿El sentido común? no al sentido común, porque el sentido común no es tan común. A mí tú me estás diciendo que la ciencia se debe adecuar a las percepciones de la individualidad de las personas. Exactamente, esa es la postura. Y es lo que intentan es descubrir la estructura. Recuerda, Richard, aquí ellos están, Schutz parte del supuesto de que todos los hechos sociales que vemos están estructurados simbólicamente. Una persona puede actuar con sentido común, pero seguramente no es consciente de la estructura de su sentido común. Y es lo que los fenomenólogos quieren vislumbrar, quieren advertir, quieren construir, quieren formular. Eso obviamente pues nos induce a estudios de sociología bastante particulares a sociedades. Inclusive eso estás también tratando la psicología en su esplendor, o sea. Te va a gustar mucho, yo creo, Richard, y te puede servir para proyectos futuros, porque no intentan tomar a la sociedad como un todo, con reglas ya establecidas, sino adecuarse directamente a las sociedades pequeñas, o sea, parcializar la sociedad. Te adecuas, claro que te adecuas, porque en términos psicológicos siempre el que debe estar bien o al que debes de ayudar, pues es al individuo. Debe de cierta manera lograr su estabilidad y su concordancia con su alrededor. Y eso es bastante complicado de hacer. Así mismo, Richard. Y esa es una de las razones por las que la fenomenología social planteada por Schutz, elaborada por Schutz, se expande también a la etnometodología. Yo no soy muy experto en ese tema. La etnometodología, de hecho, debo de estar estudiando el método etnológico para una materia. Ahorita no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí lo tendremos que explicar en su momento. Así como otros autores que tenemos que explicar para entender mejor estos conceptos. Voy a buscar, de hecho tengo varios compañeros que les gusta mucho, de la carrera, que les gusta mucho este tema de la metodología. Ah, perfecto. Y eso, si los podemos conseguir, sería un parísimo, de verdad. Sí, ¿no sabes sabes quiénes son? O sea, tengo unas ideas, no tengo el nombre bien fijo, pero voy a investigar si los puedo conseguir. Igual cuando veamos
nuestro estimado Iván nos puede ayudar con eso. Bueno, ya llegamos entonces ahorita a la segunda generación de la escuela de Frankfurt. La segunda generación tiene una característica. Ellos, a diferencia de la primera, introducen una perspectiva nueva al análisis de la teoría crítica. Ellos continúan un análisis kantiano acerca de la relación entre la razón teórica y la razón práctica. Esta perspectiva brota de los intereses del conocimiento. Eso es lo que les va a interesar a Horkheimer y a Apple, el interés que guía el conocimiento. Nosotros ya habíamos discutido en el capítulo de Ciencia 2 esta situación, que los positivistas se guían por un interés de dominación, que es característico de las ciencias naturales, mientras las ciencias sociales siempre tienen un interés de emancipación. Y esa emancipación es la que retoman los teóricos críticos. Exactamente, sí, pues él hereda, de hecho, el análisis de Habermas se basa en el análisis hecho por Horkheimer, del interés de dominación de las ciencias naturales y del interés emancipador de las sociales. Ahí no sé si me estoy adelantando, mi querido Luis, Ajá. pero ayer que revisaba un poco más de material de teoría crítica y el parecer emancipador, o el deseo emancipador, se ve o se llega a entender en muchas ocasiones como una utopía. Sí. Y eso personalmente a mí me devastó. Bueno, no me devastó, pero sí sentí un golpe bastante fuerte. Porque este carácter emancipador y de liberación, como lo mencionaba al principio de mi introducción, parece que no se puede lograr. Porque esta utopía es liberación para todos. Ah, sí, Porque es una situación totalizante de la especie humana. Y esto, no sé quién, pero sé que hubo alguien que lo observó y lo utilizó en contra. En la sociedad moderna en la que vivimos, pensamos que somos libres, que estamos emancipados y que tenemos cierta libertad, pero realmente somos libres, realmente estamos pensando como deberíamos de pensar críticamente hacia nosotros mismos. Eso es algo que dije, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a la emancipación de todos? Lo que estabas diciendo, Richard, es que el concepto de libertad, o sea, la verdadera libertad la tenemos alienada. Pensamos que somos libres, pero lo que para nosotros es libertad realmente no es libertad. No, y por lo tanto confundimos la libertad con otro modo de esclavitud. Eso es lo que te refieres. Exactamente. Sí, es pues, lo que retoman de la teoría crítica, la retoma respecto a a la burocracia y al método de producción, haciendo la cultura no una cultura de acción, sino una industria cultural. Lo retoman ellos. Entonces ya no, la cultura no es lo que es natural en la sociedad, sino la misma sociedad va a empezar a reproducir la cultura de consumismo, de capitalismo, de distintos tipos de todo, güey, en resumidas cuentas, a partir de lo que los teóricos, de los que tienen el poder, quieren hacer, los diálogos que quieren imponer a la sociedad. Entonces nosotros empezamos a partir de diálogos ya impuestos, pensando que esos diálogos tal vez sean originales, pero realmente es dado por la sociedad, que ya alguien más te dio, y que eso que alguien más ya te dio ya es un interés de dominación, y al mismo tiempo no te das cuenta de lo que estás reproduciendo es lo que realmente no quisieras reproducir, ¿no? Es como lo que decía Descartes, que hay que ir con premura, hay que ir en orden, para no caer en las ciencias y afirmar, no caer en afirmaciones que tú piensas que son ciertas, pero en realidad no son ciertas. Exactamente, radicalizar la duda cartesiana ayuda mucho en nuestro contexto, realmente, Richard.
Perdón que te interrumpa, mi No, querido no, Luis. está bien. Mira, de hecho esto se puede, lo podemos juntar con el silogismo que había dado. Se nos dice que el yate es igual a la felicidad, por ejemplo, ¿no? Tú piensas que el yate es la felicidad, entonces lo que vas a hacer es reproducir todos los medios para conseguir el yate. Y lo que no te das cuenta es que simplemente estás reproduciendo otro sistema de la Matrix, mi estimado, otro Ujú. sistema de control. La felicidad es conseguir el yate, tú lo buscas, y reproduces los medios para poder conseguirlo y te quedas así simplemente en un círculo vicioso. Mueres, a tus hijos se les enseña eso y ellos van a reproducir lo mismo. Van a seguir buscando un yate, pero no van a buscar la felicidad realmente. Porque es lo que se te ha dado, es lo que se te ha explicado y es lo que se conoce como lo verdadero, ¿no? Como Sí, lo que tiene valor. No lo ver, no o sea, lo que es verdadero en el sentido de que tiene valor, ¿no? Y ahorita actualmente, por situaciones de la pandemia y toda la situación que se viven, y antes de la misma, pues se tiene la crisis de la infelicidad, ¿no? porque aunque tengas yate, es como que no hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Y la sociedad una sociedad de producción, güey. Consume, 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 produce, produce, produce. No te detengas, es tiempo perdido. No pienses, porque si piensas es perder tiempo. Y pues si pierdes tiempo, pierdes dinero. Porque el Y como esquema no ya está tienes, dado. y como no tienes dinero, pues no comes. No tienes la posibilidad de acceder a cierto. Y pues la verdad es que es parte de la realidad. Somos esclavos de nuestras propias ideas sociales de libertad, güey. Pongo el punto en la mesa, queridos audio escuchas. Perdón, Promoción y perdón, enunciado muy fuerte, Richard, ¿eh? perdón que te interrumpa, mi No, querido no, Luis. está muy bien. De hecho se trata de esto, ir exponiendo y ir explayándose con ideas. Porque si nada más estuviera repitiendo, como hacía comúnmente en el CCH, en la facultad, pues no estaría llegando a la reflexión de lo que estoy diciendo. Ni siquiera estaría de lo que yo digo y de lo que los autores están diciendo. Entonces, por lo tanto, caeríamos en el círculo vicioso de ellos. Y de reproducción, Exactamente, estaremos reproduciendo sus ideas, Richard, por Dios. Bueno, continúa, mi querido Luis. aquí en esta situación de Habermas, bueno, llega un punto en el que, de hecho, no me queda muy, no sé si lo pueda decir criticable. Habermas plantea que hay tres intereses fundamentales y tres ciencias distintas. Las ciencias las ciencias naturales que tienen interés de dominación, que se guían obviamente por la razón teórica de las cosas, ¿no? Tenemos también las ciencias hermenéuticas que se guían por un interés práctico, de liberación. Que sería el fin, para Habermas, tiene el fin de llegar a una comunicación total, sin coerciones entre los individuos. Pero también plantea un interés de emancipación, que guía las ciencias sociales sistémicas. Hay, por ejemplo, un autor que yo me refiero mucho, que es Paul Ricoeur, que él critica a Habermas, dice que ya las ciencias hermenéuticas son ciencias emancipadoras. Olvidé tratar este tema, pero sí, yo digo que es un punto todavía que se puede tratar mucho en Habermas ahí. Aquí la situación, bueno, que según continúa la lectura, es que para Habermas y Apple, todas las ciencias realmente están ligadas al interés de emancipación. O sea, tanto las hermenéuticas que quieren la comunicación total sin coerciones y tanto las de dominación. Aquí lo que le interesa a Habermas es buscar una forma de interrelacionarlas de tal forma en que las ciencias de dominación, o sea, nuestro interés de dominación de la naturaleza, pueda contribuir al interés hermenéutico de comunicación sin coacciones y de la liberación del hombre. Ya me perdí un poco, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro, ¿en qué parte te perdiste? En lo último. Lo que quiere Habermas y Apple es buscar una interrelación entre nuestros intereses humanos. Apple de iPod. Otto Apple, no, es otro güey. No, lo que quería ese güey era el control. Él lo que estaba diciendo es que Ajá. son intereses distintos, Ujú. llevan a cosas distintas, Ajá. pero bien pueden usarse conjuntamente para conseguir un interés común de emancipación.
O sea, podemos usar el interés de dominación de las ciencias naturales para conseguir el fin de emancipación hermenéutico de una sociedad sin coacciones en la comunicación. O sea, usar la misma razón instrumental para el beneficio de la sociedad. Eso es a lo Ok. que ellos querían llegar. Ok, ya entendí. Ahora, también aquí hay un planteamiento que ellos abordan, que es el planteamiento de la autorreflexión. La autorreflexión es de... Bueno, yo no sé si alguien lo haya tratado antes, pero en el texto de... ¿Cómo se llama? Trabajo y... No, trabajo e interacción de Habermas, él critica a Kant, que es el que lo plantea. Para Kant hay un solipismo en la autorreflexión. Piensa que nosotros los hombres, por ser seres racionales, podemos elaborar y llegar a nuestra propia autorreflexión por nosotros mismos, Sí. o sea, por la propia razón. Habermas dice que no, porque la autorreflexión para él no puede... ¿Qué? Dice que no podemos llegar... ¿Qué? Ajá, así dice. Sí, no puede ser. Que la autorreflexión requiere de la reciprocidad, de la interacción. Ah, bueno, Oh, me deslindo de los comentarios que acaba de decir. y ahí agarra, por ejemplo, el planteamiento hegeliano, bueno, que Hegel desarrolla específicamente en las lecciones de Jena, que dice que la única manera en que nosotros podemos llegar a la autorreflexión es a partir de la intersubjetividad del lenguaje. O sea, yo nada más puedo forzosamente llegar a la autorreflexión de mí mismo por otros, en la interacción. Ajá. No la puedo llegar por mí mismo. Esta situación... Esto lo. Este discurso que tienes ahorita, ¿ya lo tenías antes? Sí, más o menos, porque ya, de hecho, en mi tesis yo manejo mucho ese texto del ciencia y técnica como ideología de Habermas, donde están impresos todas partes de Habermas. Porque me acuerdo que tuvimos una discusión respecto a eso y llegué a esa misma conclusión. O sea, no es porque sea muy cabrón, pero creo que llegué a esa reflexión, güey. Estamos hablando de la originalidad y de el ser tú puro. Tú me decías que no. Ajá. Y luego te decía que sí. Y después ya conocí otras cosas y te dije, sí se puede, pero porque no somos islas y porque necesitamos del otro, güey, la otra edad, ¿no? Entonces yo te decía, sí podemos llegar, pero con este feedback de la otra persona. El diálogo. Y- El diálogo, que el diálogo. que es la relación intersubjetiva por excelencia. Es justamente donde se puede llegar a autorreflexión, en la relación dialógica. Es lo que estamos comentando, por ejemplo, en la vez pasada, que nosotros podemos razonar entre tú y yo porque establecemos un diálogo. Puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero mantenemos el diálogo. Ujú. Si yo digo, lo que son mamadas, cierro esa relación dialógica entre nosotros y nos quedamos ahora así como islas apartadas, intentando autorreflexionar Ujú. por nosotros mismos, cosas que va a llevar al fracaso. Ese es el asunto. Y, bueno, ¿pausa? Ah, sí. ¿Cómo continúas, mi querido Luis? Bueno, cuando dicen que la autorreflexión depende de la interacción entonces y del medio del lenguaje, en la lectura dicen con justa razón que rompen con la base fundamental del positivismo, que es ¿dónde está la palabra? Es el solipismo, pero... Solipsismo. Espérate, Porque también está, sí, también no sé, o no recuerdo muy bien, pero sí hablan de solipsismo y eso lo tratan los... Vaya, el solipismo metodológico de los positivistas. Ellos tenían ¿El qué? el solipismo metodológico de los positivistas. ¿Solipismo? O solipsismo. Solipismo. Ah, ok. El solipismo es un término que se les atribuye a las personas que piensan que el mundo termina con ellos. No, O sea, ese es solipsismo, güey. Solipismo. No, solipsismo. Solipismo. Solipsismo. Sí, güey. Está bien, yo le digo Ya, yo- solipismo. Bueno, yo le digo solipsismo, pero porque La duda del programa, ¿no? Que like si es solipsismo, dislike si es... solipismo. Pero sí, yo te lo digo que es así porque yo investigué un poco sobre formas de pensar la realidad Ajá. en psicología y una parte toca en eso y es muy una persona que piense eso es peligrosa y peligrosa para él mismo. Bueno, pues adivina quiénes pensaban así. Los positivistas lógicos. Pues sí, me sonaba mucho eso
los capítulos pasados pues, están hablando de ciencia, o sea, sí están hablando de ciencia y está cool, pero se están apartando de la misma realidad, güey. O sea, o sea, yo lo vi como que estaban pensando que, bueno, esta es mi ciencia, esta es mi verdad, y a la verga el mundo, así es como se procede y así es mi realidad, y así debe de ser. Bueno, de hecho, mira, para hacerte el caso, Comte llegó un momento en que se purgó para llegar a la propia razón que pensaba que él ya la tenía en la cabeza. Dejó de leer todas las cosas de otros autores y se encerró en sus propias reflexiones durante años para purgar el contenido extraño de otros para que no influyeran con su propia autorreflexión. Ahí tenemos un caso de solitismo extraordinario, Richard. Y positivista, por cierto. Muy. Bueno, ¿en qué nos quedamos entonces? Ya. Así que tú, amigo, que que lo que piensas es la pura verdad, déjame decirte que no es así. Sí, mi querido Luis, continúa, por favor. Bueno, Richard. Entonces ya llegamos a la situación. Para... Es que no me acuerdo quién más lo retoma el materialismo histórico, güey. El materialismo histórico retoma mucho ¿El solipsismo? solipsismo, güey. Bueno, el materialismo histórico de hecho intenta postular leyes generales de alguna forma al movimiento social. En el primer capítulo de la ciencia, de hecho, termina más o menos con un planteamiento que intentaron hacer Marx, por ejemplo. Bueno, el primer Marx sobre todo y después Engels, después de la muerte de Marx, que es formalizar la dialéctica del proceso histórico. O sea, encontrar la comprensión de todos los sentidos por el propio movimiento de la realidad social. Esa situación pues sí nos llevaría a que si encontramos las leyes de la historia, pues ya tendríamos pues algo mejor que lo que buscan los positivistas. Pues tendríamos las leyes que modifican, que están presentes en cualquier acción social y que las mueven, sin importar su significado mentado. Ok, pero creo, sin miedo a fallar, creo que también el materialismo histórico agarra el solipsismo por, por la realidad individual de la gente en lo que ya está dado. O sea, o sea, así, quédense con ese enunciado, analícenlo, porque, o sea, es bastante complicado. Porque si hay solipsismo, hay sociedad. Si hay sociedad, hay individualidad. Si hay individualidad, la verdad carece de valor. ¿Sí, sí me entienden? ¿Sí me explico? A ver, explica mejor, Richard, por favor, con ejemplos y manzanas mejor. Si la sociedad está dada y sabes que vives una realidad, lo único que te queda es tu individualismo. Como te queda tu individualismo, tu verdad siempre va a ser verdad. Porque va a estar apartado de esa sociedad, porque te vas a individualizar. Entonces lo que se buscaba, o lo que como yo lo veo, como veo la sociedad, lo que constantemente se reproduce es esa individualidad. Ergo, hay tantos problemas de suicidios, depresión, ansiedad y todo ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, hay un problema con el individualismo. O sea, es lo que yo recuerdo, de lo poco que investigué de materialismo histórico, que estaba conjunto con la teoría crítica, güey. O sea, que iban ¿cómo se llama eso? Iban paralelas. Iban paralelos. Exacto. Bueno, mira, ahí la situación, bueno, que se puede criticar es de que las personas, ya llegamos a una realidad social estructurada. Tú puedes ser un individualista, puedes ser una realidad subjetiva y puedes tener un sistema ya metafísico, filosófico con el que te guíes, singular en el mundo, ¿no? Pero al fin y al cabo ese sistema o esa metafísica está elaborada por el lenguaje.
por el español, por el inglés. Y es el asunto, Richard, o sea, ya es una situación social, ya no depende de ti, estás sujeto a las cuestiones sociales. Estás en el medio. Y eso es justamente lo que critica Horkheimer, ya, bueno, Habermas, a personas como Carnap. Ellos están postulando un lenguaje objetivo universal, quieren formar un lenguaje objetivo universal, pero ese lenguaje objetivo universal ya está en el medio social dado. Sí, Ya está en el lenguaje común, en el sí, lenguaje que usamos. precisamente es que los críticos se dan cuenta de esto y va evolucionando más esta teoría crítica actualmente. Y recuerdo mucho o sea, se toma en cuenta toda esta, o hemos tomado en cuenta toda esta teoría, pero dejamos un poco de lado esta coerción del lenguaje. Ajá. Porque todo el lenguaje se convierte en verdad. Me recuerdo que en una de mis clases con nuestro querido amigo Raúl que hizo unos comentarios muy precisos, ¿no? muy precisos y Era el que preguntaba sobre la antropología en el primer libro, ¿no? No, es el que dejó su comentario en Ciencia 1. Y como vamos desfasados 2 capítulos. Chinga, yo ni vi el comentario, Richard. O sea, no debí decir eso. Decía, bueno, él, en una de sus clases, le decía que la dialéctica no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque el estar sustituyendo leyes con otras leyes para caer nuevamente en una dialéctica no tenía ningún sentido. Era un esfuerzo vano del ser humano por encontrar una verdad. Sin embargo, cobra sentido la dialéctica en función, me voy a atrever a decirlo, positivista, de darle funcionalidad al lenguaje. A ver, ¿cómo está eso? Es lo que voy a explicar. O sea, la dialéctica por sí sola no tiene sentido. A ver. Solo tiene sentido cuando se le da significado en el mismo lenguaje. En un lenguaje funcional. Si estoy hablando de funcionalidad, estoy hablando de positivismo, ¿no? Pero este lenguaje se debe de utilizar para la liberación. Oh, mira, Richard. Entonces, solo así cobraría sentido. ¿Por qué? Porque en el mundo coercitivo en el que vivimos, funcionalista, reproductivo, la única fuerza que tenemos realmente es el lenguaje y el significado de ese lenguaje. Y una vez te dije, güey, no me digas así porque tú estás ya imponiéndome un significado. Y si me estás imponiendo un significado, me estás dominando, güey. Sí, por eso yo le pongo apodos a mis amigos, justamente. Para ubicarlos y para convertirlo en un objeto de significado. Pero mío, o sea, no, ya apropiación mía. Yo estoy objetivándote de cierta forma. Ajá, sí, o sea, pero no estamos diciendo que... Yo no estoy diciendo que sea algo malo. Algo negativo. El interés de dominación en la sociedad no es malo. Yo no estoy diciendo eso. No te preocupes. Yo no sé, bueno, pero eso que tú estás diciendo sí lo veo un poco... Es como erróneo. Cuando... No estoy de acuerdo con eso. Los españoles cambiaban el nombre de ciudades. Ajá, exactamente. Como Antwerp a Amberes, por ejemplo, ¿no? O de Wrocław a Breslavia, ¿no? Pero más o menos así. Yo tengo un amigo, por ejemplo, y le pongo el apodo del Tonji al final, o le pongo el Chest. No sé. No, sí hago muy mal, creo, ¿eh? No, o sea, como yo lo veo, o sea, tú... De cierta manera hay un sentido de dominación. Que es inherente a mi propia realidad. Ajá, que tengo estructurada, ¿no? O sea, no es mi culpa, ya estoy así, jodido, Richard. Tienes razón. Y es mi interés de cosificación. Ahora, este pensamiento, aventémoslo a la realidad social, güey. A los discursos actuales que se manejan. Al lenguaje actual que se maneja, güey. Si partimos de esa importante reflexión de que el lenguaje es dominación, pues claro que es dominación. El discurso actual de cualquier movimiento que sea ya está siendo dominado por alguien. Por cierto grupo de interés social. Por cierto grupo de interés social. Pero ese grupo
o ese subgrupo que está reproduciendo ese lenguaje, creo que no se está dando cuenta de quién está guiando ese discurso. Es lo que mencionan los teóricos críticos en el interés dominativo del nivel de producción y de la producción Pero cultural. repite eso último, Richard, por favor. ¿Cuál, lo último? Sí. Que todos los discursos, o sea, el discurso social no se dan cuenta de los grupos sociales no se dan cuenta de quién está dominando ese discurso, o sea, quién le está dando ese discurso. ¿Mm? Y los críticos lo ven y lo mencionan como la industria cultural, una industria de producción cultural, una industria del lenguaje y de dominación. Que tiene definiciones e identidades para las cosas y para nosotros mismos. Una cosificación, entonces. Una cosificación y una manera de dominación y una manera de reproducción de sus mismos intereses. Yo solo pongo la piedra al lado de un río que parece muy inestable. Y yo, por ejemplo, ahora que estamos en la naturaleza, Junto al río Magdalena. Yo puedo poner una piedra bastante prominente en un río donde puede hacer mucho un splash, ¿no? Sí. Y yo sé que si me puedo quedar sentado y mi interés es que esa piedra caiga, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a esperar a que alguien más vea esa fragilidad de la piedra y la empuje nada más al agua. Yo cumplí mi objetivo, que era poner la piedra en el agua, pero yo no lo voy a hacer. Yo solo puse las condiciones para que alguien... Entonces es lo que creo que es lo que critican los teóricos críticos. Bueno, ahora hay que ver esto. Nuestro querido Habermas ya está muy viejo, creo. Todavía hace unos meses estaba vivo. La escuela crítica también estará poniéndonos piedras para que nosotros simplemente las movamos para continuar sus intereses, así tal como la industria cultural de Avengers. Yo creo que sí. Y ese interés será un interés particular de su clase en la que nacieron, o sea, de los intereses sociales en las que nació Habermas. Y bueno, en este caso ya la Escuela de Frankfurt moderna con Axel Honneth. ¿O será un interés realmente, como ellos dicen, de la especie, de emancipación? ¿O nos quieren engañar con ese truco? Creo que deberíamos, como diría Descartes, ir con premura, con cuidado, con orden y progreso. No es cierto. Bueno, pero espérate. No hagan caso a lo último que dije. De hecho, Comte está muy influido por la Ilustración. Y sí, si claro. algo tenemos en la teoría crítica es que no han abandonado la Ilustración. Ellos siguen rescatando la modernidad ante todos los posmodernos. Iba a decir una palabra fea ahorita, pero me contuve. Pero creo que sí, Richard. Bueno, yo desde mi postura lo declaro. Pero, o sea, en este andar actual, sí creo que obviamente estén abocando por sus intereses. ¿De clase o de la especie? ¿O ambos? Algunos ambos, otros sus intereses. Porque había una parte dentro de teoría clásica y teoría crítica que decía que la ciencia es un punto de trascendencia. Mi teoría es un punto de trascendencia y por ella trasciendo. Bueno, y eso ya lo agregué, pero me pareció muy interesante. Sí. Que todos estos seres humanos quieran o se aferraron tanto, a lo mejor inconscientemente, de su manera de trascender, de imponerse tal vez, para que fueran, como diría Rafael Chomsky, ser luz para los que aún son carne. Y al final de la vida creo que
sucede mucho eso, ¿no? Todo lo que has estudiado, todo lo que has escrito, quieres que eso vuelva a ser resignificado por otras personas. Estamos hablando que hemos hecho dentro de estas trilogía de la ciencia, resignificar a los que ya están muertos más de 2500 años. Algunos, sí, obviamente. Así, algunos. Entonces yo creo que muchas veces la parte humana se aboga por ese interés, el interés propio. Pero se pone en duda, ¿no? O sea, claro, obviamente se pone en duda ese interés de emancipación. Pero como dirían los críticos, pues también hay que ver la parte humana del individuo, ¿no? Mira, Richard, yo siguiendo con tu alegoría de la piedra en el agua, yo creo que la teoría crítica nos ha puesto una excelente piedra en el río. Pero ahora, iríamos en contra de ellos si no nos diéramos cuenta que esa piedra no solamente la podemos aventar al río o romperla, podemos aventársela ellos mismos. Podemos llevárnoslas en nuestras casas, podemos construir una presa con ellas. La teoría crítica ha formulado una teoría en la que nosotros tenemos que ver las posibilidades que podemos tener para hacer con ella lo que queramos, en lo posible en nuestro contexto histórico. Y eso es lo importante. El positivismo igualmente, el método deductivo de Popper nos sirve muchísimo para desmadrar a los que todavía siguen confiando en las ciencias que se basan en la pura inducción. O sea, hasta el mismo positivismo nos da las piedras para poder hacer cosas en el mundo, para volvernos nosotros sujetos de la historia. Y eso es lo importante y que no nos debemos perder de vista. Que nos digan que la teoría es para esto, no. Nosotros estudiamos la teoría, la armamos y nosotros decidimos qué hacer con ella. Ahí está nuestro interés práctico. Ahora, si lo usamos obviamente para este interés de emancipación del hombre, creo que sería mejor. Porque sí, Richard, creo que yo al fin y al cabo agarraré mis piedras y si algún día logro poder apropiarme y poder heredar lo que ellos me han transmitido, en un momento me veré en esta situación, en este dilema de usarlo para mis propios intereses o usarlos para los intereses del prójimo. Es un cisma individual al que no he llegado todavía, pero creo que es importante y darse cuenta de eso justamente. Si lo queremos para reproducir la misma chingadera o si lo queremos para realmente llegar a un propósito de comunicación sin coacciones, de emancipación del hombre. Entonces sería tarea nuestra criticar a, bueno, ahora sí, ir con premura, bueno, es ir deteniéndonos, para no caer otra vez en nuestro egoísmo. O no caer lo que quieren que hagan, ¿no? No aventar la piedra. Sí, exactamente, o sea, a ver, tú la quieres que la aviente, pero yo voy a pensar, ¿para qué la voy a aventar, no? Yo me atrevería a decir que el texto en el que nos hemos basado de Mardones y de Ursúa, a estos les parece, bueno, yo me atrevería a decir que les mama Habermas y Apple, Creo que son completos partidarios suyos. Y bueno, nada más voy a decir esto, Richard. Es posible y se debe hacer ciencia social crítico-hermenéutica, con un método que tiene que utilizar la interpretación y la explicación de las causas, orientada por el interés de emancipación. El interés de emancipación como el interés rector tanto de la ciencia galileana y de la aristotélica. Y dirigida, el interés a una sociedad buena, humana y racional. Servir a la construcción de una sociedad donde los individuos puedan ser realmente personas. El carácter ilustrado de la teoría de la ciencia, o sea, lo que hemos venido tratando, está inevitablemente ligado con la teoría de la sociedad. No podemos hacer teoría de la ciencia sin hacer teoría de la sociedad. En pocas palabras, la teoría de la ciencia está inmiscuida en un medio. En el medio de la sociedad y por lo tanto una teoría corresponde a la otra. Son inseparables. Y en esto resuenan los ecos de la tradición aristotélica, que cultiva la ciencia para ser más y mejores hombres
en una buena sociedad o vida. ¿Estás de acuerdo, Richard? Seguimos guiándonos por el ilustrado Aristóteles. Por el listado, por la tradición pitagórica platónica. Aquí decimos que ambas. Si no nos sirven las ciencias para estos fines, ¿para qué nos sirven? Para reproducir el mismo meollo en el que estamos metidos. ¿Queremos eso? ¿Queremos hacer más grande el hoyo en el que estamos? ¿O queremos decidir por nuestra cuenta? Eso es en lo mucho que se basa y sobre todo es en lo que retoma la teoría crítica del psicoanálisis. A ti te dan las condiciones y te dicen que están así las cosas, pero tú no te das cuenta que inclusive puedes usar un martillo propio de la razón instrumental no solo para construir lo que te dicen, sino para construir otras cosas que tú quieres hacer. En pocas palabras es que romper con la objetivación y con la cosificación en la que nos hemos convertido los hombres y volver a ser sujetos de la historia. Yo creo que ese es el propósito en lo que se concluye este episodio de la Ciencia 3. ¿Ya lo cierras? No, Richard, si quieres seguir con comentarios, No, o sea, conclusiones. precisamente lo último que dices es el fin, ¿no? El fin humano, sí, ser humano, el fin del ser humano, la liberación, la construcción de nuevas ideas para las nuevas generaciones. El fin del podcast es güey, ¿no? Y al final creo que es la ciencia, es una ciencia que no tiene fin hasta que termine el ser humano, güey. No podría llamarlo dogmático, pero sí podría llamarlo algo totalmente original del mismo ser humano. Un interés propio. Un interés, claro. Hemos visto que dentro de esta trilogía que hay ciertos métodos, hay ciertos pasos que hay que seguir para que tanto tu tesis como mi tesis sean válidas. Claro, hay que cumplir, ¿no? Estamos Claro. este es nuestro medio social. Este es nuestro periodo de la historia que nos corresponde. Ajá. Claro, bueno, hay que cumplir, ¿no? Cumplamos, ¿no? Metodológicamente, como le dicen. Perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive las instituciones tienen cierto interés. Están forjadas para realizar cierto interés. Para crear. Para reproducir Para también, reproducir. para reproducir algo ya está. La problemática social en la que nos vemos inmersos, pues, por ejemplo, en este ejemplo de las tesis, es tal vez ir en contraposición con lo que se está dicho. Bueno, Y ahí te enfrentas a una institución enormemente poderosa que no tienes idea de cómo te podría destruir. Sin embargo, es un camino del héroe, güey. Seguir reproduciendo métodos, seguir reproduciendo ideas ya preconcebidas y mejorarlas, o suponer que las mejoras un poco, o aventarte al ruedo y tratar de tornar esas percepciones que tienen todos los seres humanos, ¿no? Ser un poco de luz, porque inclusive querer ser un faro es una tarea bastante complicada, no imposible, pero bastante complicada. Un proyecto de vida, me atreveré a decir. El carácter emancipador en cuestión debe resultar no solo significativo para el que quiere emancipar, sino ser significativo para el emancipado. No solo basta con emancipar. a ver. Oh, es una idea interesante, Richard. No, pues, no solo basta con emancipar. Hay que ser significados también. Tienes que hacerlo entender al otro que también, ¿no? Es que ese no. A ver cómo está el asunto Es que entonces. por ejemplo en psicología no puedes introducirte en el otro solo porque quieres introducirte en el otro. Más bien el otro tiene que cambiar, tiene que querer cambiar
puede ser un agente de cambio, claro. Y puedes ayudar bastante, puedes ser funcional socialmente. O sea, Sin embargo, te enfrentas a la maquinaria de la institucionalización social, de la industria cultural. o sea, podemos decir que tú dices que la persona quiere liberarse, pero lo único que terminas haciendo es arreglándolo para que participe en ella de una forma mejor. Eso depende. Cuando una persona pide ayuda es porque realmente la necesita. Pero si una persona quiere cambiar, como creo que hemos cambiado bastante desde que iniciamos el podcast, debe de tener la iniciativa de cambiar. Aquí, Richard, No solo basta con, como te decía, no solo basta con emancipar, sino hay que ser significado para esa emancipación. Hay que dar un significado, hay que dar no un destino, no una guía, no un fin, ajá, sino que el fin sea el mismo emancipador. Se debe de encontrar el emancipado con su emancipación emancipador propio, güey. Verse a un espejo y decidir si quiere liberarse de sus cadenas. Fíjate que tú dijiste algo muy interesante, Richard. No sé si es algo que, bueno, yo creo que tú acabas de hacer una diferenciación importante aquí. Acabas de diferenciar entre la persona que quiere ayudarse y la persona que quiere cambiar. Cuando una persona llega contigo, espero que lleguen contigo cuando seas psicólogo, te van a poner eso, situación, quiero que me ayudes, no puedo con mi vida. Pero tú intentarás comprender para qué quieres que te ayude. ¿Te ayudo para conseguir un yate? ¿Te ayudo para adaptarte a la sociedad? ¿Te ayudo para poder continuar con tu vida como estés? ¿O realmente te ayudo para cambiar? Y para cambiar, ¿cómo también? ¿Quieres convertirte en Comte? ¿Quieres convertirte en Carnap? ¿Quieres convertirte en Habermas? Ahí está el asunto tal vez. Que las personas, y creo que ese es el asunto, que las personas tengan libertad de decisión de eso. Sepan a la que se atiende. Yo digo, está bien, quiero Y que tengan convertirme conciencia más que nada, que tengan conciencia y un pensamiento crítico lo suficientemente fuerte y no solo para el exterior, sino para su propio yo. darles conciencia de lo que hacen. Por ejemplo, si yo digo, quiero convertirme en Hitler, por ejemplo, no, ayúdame, psicólogo. Ser consciente de lo que significa ser Hitler, no, Sí. no solo de mis posibilidades de serlo, sino de lo que realmente implica hacerlo. Quiero ser, no sé, un político corrupto, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Darte la conciencia adecuada para saber qué implica todo eso a lo que te vas a convertir, en lo que te quieres convertir, que es a donde lleva. Bueno, Richard, creo que eso es muy importante, ¿eh? Es bastante importante y bastante significativo. Y una responsabilidad muy grande. Inclusive en esta exposición al escrutinio público, como nos diría una gran maestra, de lo que estamos haciendo es también un intento por enseñarles el mundo. Es un intento por iluminar, ¿no? No solo por trascender, ya creo que ya ha cambiado mi espectro sobre el podcast, sino de trascender solamente, sino de iluminar, ¿no? ¿Sabes qué? La sociedad te está dando estas pautas, pero ya te preguntaste si esas pautas son las que quieres. Ya te preguntaste que hay otras cosas que tal vez no conoces y vas a decir en primera instancia, no, es que están locos estos güeyes. Seguramente. Están Pirados. están hablando de ir contra la cultura, están pensando ir contra la sociedad. Realmente Un poco, lo que sí. estamos haciendo sí es algo Trascendental. sí, un poco sí, que se va a quedar en Está internet, bien. güey. Trascendental. Sí, porque eso... Pero también contracultural, güey. Porque no, no hay muchas personas, y de las personas que he visto que tienen una opinión pública o social respecto a la actualidad, Ajá. siempre creo que fue la palabra de
de este podcast, radicalizar siempre la postura. Siempre se van a un extremo u otro, pero nunca se ponen en medio, güey. Como realmente a veces pienso que es la vida. La vida es, en unos Centrada, momentos esquemática, fija, son de color rojo bajo una lona. una lona roja mientras estás dentro de la naturaleza, mientras estás tomando una cerveza, y a lo mejor tus otros días son grises mientras estás estudiando, mientras estás leyendo. Bajo la losa de cemento. Y no sientes el calor, no sientes la vibra, ¿no? Y hay otros días en los que no necesitas nada. Simplemente estás. Y estás contigo mismo y sientes el viento pasar, ¿no? Y lo que me choca mucho es eso, que se radicalizan mucho las posturas y siempre se quieren ir hacia allá, hacia allá, hacia allá. Yo tengo la verdad, como todos los teóricos que vimos. Yo tengo la verdad. Y si no te gusta, pues me vale madre. Pues porque esta es mi verdad. Y a ver, date tiempo, hermano. A ver, date tiempo de pensar que tal vez lo que estás diciendo no está mal. Pero tal vez no has conocido este pedo. Tal vez tú no has llegado todavía a las implicaciones de tus propias proposiciones. Sí, de hecho... Porque no existe en ti un pensamiento crítico, reflexivo, en el que te haga preguntarte lo que te está imponiendo. O tal vez sí lo exista, pero no llegas a ver cosas que estás diciendo también. Muchas de las situaciones, por ejemplo, de ver a las teorías, a la ciencia y a la ideología como campos, se radica en eso. A partir de proposiciones, armamos nuevas teorías, nuevas proposiciones, la vamos desarrollando. Pero a veces no estamos conscientes de lo que podemos hacer con ellas. O sea, hasta en la misma teoría no nos damos cuenta de lo que podemos hacer con ella. Y eso se reproduce en lo material. No nos damos cuenta de lo que podemos hacer con nuestro mundo. Pensamos que debemos hacer siempre lo mismo. Y es ahí el chiste, darnos cuenta que puede servir para más. Un rompecabezas, Richard, te da una imagen. Tú la armas y te da una imagen perfecta, pero tú puedes ocupar esas piezas para hacer otra cosa. No ya la imagen. Es más, quítale el chingado plástico que está encima del cartón y haz lo que quieras. Quítaselo y dibuja en él. O haz una casa, construye, ese es el asunto. O sea, tenemos materiales. Date cuenta de lo que puedes hacer con ellos. Creo que es más o menos esa situación de radicalización que tenemos. Lo que tenemos, bueno, no sé si la tengas tú, pero bueno, sí, la verdad muchas veces pecamos de eso. Sin embargo, hay que tener esa postura de observador, creo, de investigador ajeno, de no ser este juez que aprende de lo que quiero que me enseñes, sino este juez que aprende de lo que está observado y de lo que te dicen, ¿no? Y ahí creemos también, bueno, también es una trampa hermosa, me atrevo a decir, que tiene la teoría crítica. La trampa de la teoría crítica. A ver. ¿Qué tanto podemos ser emancipados y emancipadores, güey? ¿Qué tanto podemos caer en lo que nos dice la teoría crítica y dejarnos guiar por esos teóricos críticos? Claro, puedes guiarte, puedes decir, no, puedes citar a Adorno, puedes citar a ¿cómo se llama? Heidegger, Hegel. No, Horkheimer. Horkheimer. Siempre se me atora porque tiene un H en medio. Horkheimer. Y y te puedes guiar, ¿no? Te puedes guiar y te puedes decir, sí, a huevo, ¿no? Yo estoy con ellos y yo pienso lo mismo que ellos, pero no puedes caer en esa misma trampa, no puedes caer en la reproducción que ellos están diciendo que critican. Pero esa trampa es dada por la sociedad, es dada por la implementación de que si tú tienes una postura, no puedes cambiar de ella, no puedes estar saltando. No puedes ir de positivista a hermenéutico, de hermenéutico a crítico, etcétera, ¿no? Porque es lo que muchas veces está dado y es lo que en muchas discusiones científicas, filosóficas he escuchado. No, es que yo estoy de esta postura. Esta postura es la chingona, güey.
Ujú. Dije, pues, bueno, si te vas a poner así, es lo que a veces hacemos, audiencia, de bueno, te escuchamos la plática y, bueno, pero ya te diste cuenta de que tú estás cayendo en eso y empezamos a refutar y a refutar y a refutar y a refutar, simplemente a través de la observación y de la escucha activa, Ujú. ¿no? Pero esas personas se están cerrando, güey. Entonces la teoría, la trampa de la teoría crítica es caer en la teoría crítica sin reflexión. Eso sería lo peor, Richard. Eso sería la trampa. Darte Porque, cuenta exactamente el ejemplo porque de la estamos piedra. diciendo, reflexiona. Pero nosotros estamos diciendo que reflexiones con esto, con estos conceptos, con estas teorías. Antes de tirar la piedra, como te Ajá, decimos que lo hagas, piensa si la vas a tirar. ajá. Y tú Ajá. hiciste una reflexión muy cabrona, güey, ¿no? Porque yo sí puedo estar observando, me puedo sentar a un lado del riachuelo y puedo ver muchas personas pasar. Personas Y a las- mi interés es que la tiren. Pero ¿cuál va a ser mi sorpresa? Como con tu reflexión, Ujú. de que alguien la tome, güey, y le dibuje una carita feliz, güey. Y que la cargue y se la lleve, güey. Así, Vientos, mijo, diría y le, Habermas, ¿no? Y así va. y le pregunto, ¿y por qué te la llevas? Es que a mí me gustan las piedras mascota. Y yo la voy a hacer esta piedra mascota. ¿Y qué es Así eso, que, no? Y ver, ay, también, ¿no? o sea, se voló la barda. Y Habermas también lo hace. Dice, creo que sí, es buena idea. Ya no está, y ya esa persona se ha alienado de mi posición y de mi idea preconcebida, de mi intención principal, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre las intenciones principales que tiene la sociedad ante nosotros. Que hay que reflexionar. Que se quiere reproducir en los actos de los otros. Si caemos en su trampa. La pregunta fundamental que creo que de aquí en adelante vamos a tener. ¿Por qué dices eso? ¿No? Bueno, Richard, ¿En qué te basas? así esa es la pregunta que debes hacerle a una persona cuando corta el diálogo. Exactamente. Cuando una persona dice, esa es mi postura, así es chingado el mundo, tú dices, no, explícamelo por favor. Ajá. Y tú aprendes sobre eso. Eso es una situación muy valiosa de Inclusive podría ser que también es una radicalización de En eso nos ayuda mucho, por ejemplo, los autores que había mencionado como Winch y Schutz. Basarse en el sentido mentado de las personas. Entender su sentido. Entender su estructura simbólica. Yo a decir verdad no coincido mucho con sus teorías, pero... Bueno, más bien creo que ya coincido mucho, ¿no? Bueno, Richard. Yo nada más quiero ver si puedo resolver ese problema que tienes con el emancipador y el emancipado. Yo creo que una persona no puede ser, emanciparse a sí misma si no emancipa al otro. Y creo que es más o menos la radicalización de la teoría crítica. Tú quieres ser emancipador, ¿no? Pero nunca vas a ser un emancipado realmente si el otro no está emancipado. En pocas palabras, si una persona no tiene un yate como el mío, no estoy emancipado. Es más, si todas las personas que existen no tienen yates, no estoy emancipado. Y si esto no es posible, entonces no es posible la emancipación por yates. Entonces hay que buscar otro medio para la emancipación. Pero es que te voy a poner en jaque. O sea, estás bien lo que dices de el autoemancipado, güey. Ajá. Es lo que decía el autor que me contaste ahorita. ¿Cuál? De que hablamos de que que no podemos conocer la verdad solo a través de nosotros mismos. Habermas, Ajá, con la autorreflexión, que era una situación recíproca de intersubjetividad. Ajá. Es que debemos de tomar eso para podernos autoemancipar. Yo no soy una persona hasta que las demás sean personas. Pues sí, realmente es eso. Yo no puedo ser un individuo libre si los demás no lo son. Si soy un individuo yo que puedo hacer lo que quiera, puedo comprar lo chingadera que quiera, en el Chanel, en el Gucci y todo eso, estoy siendo esclavo del mismo sistema en el que estoy preso, porque los demás no pueden hacerlo. Yo tengo libertad, pero los demás no, y yo estoy entonces esclavizado a reproducir ese sistema en el que los demás no pueden y yo sí. Ahí se está limitando al hombre. Yo creo que la situación aquí es ver que
las personas somos sujetos, pero no vamos a ser sujetos realmente si todos como especie somos sujetos. O sea, la subjetividad del hombre no radica individualmente, sino colectivamente. No somos sujetos individuales, somos Exacto. sujetos siempre colectivamente. Es la condición del sujeto. Es la condición del ser humano, ¿no? Bueno, es lo que se espera, porque realmente ahorita somos, en nuestra condición es la cosificación, la objetividad. Somos sujetos individualmente, pero no somos sujetos realmente, porque estamos presos en el sistema de reproducción de yates. Entonces, no podemos decir nuestra historia mientras seamos sujetos individuales, suponemos que somos sujetos individuales. El sujeto es colectivo, el sujeto colectivo tiene la habilidad de decidir sobre la propia historia y la naturaleza que tiene en torno. Puede decidir sobre ella, y yo creo que es lo que quiere la teoría crítica, quiere llegar a ese ideal. O sea, no se hagan pendejos, güeyes, únanse. Casi, ¿no? Exacto, sí, claro. Tal vez yo creo que en el sentido más común sería la idea. Sí, en el sentido, sí, claro. O sea, si unen sus fuerzas, pueden hacer lo que ustedes quieran. No van a estar esclavizados a la rutina. Pueden decidir su existencia propia entre ustedes. Sí, ya es una situación muy utópica que tal vez la humanidad no lo logre, pero creo que es como el Halo Reach. ¿Te acuerdas cuando jugábamos Halo Reach Sí, en claro. tiroteo para conseguir el 1.000.000 de puntos? Sí. Si yo comenzaba jugando ese juego contigo y terminaba el juego yo solo porque te mataron y yo no tenía posibilidad de revivirte, no iba a ser lo mismo. Ah, ok. Era la satisfacción del Le ibas a héroe, entrega Ajá. de armas. Esa es la situación. Saber que yo tengo que vencer a todos los demás brutes, grunts, para revivirte y conseguir ese fin juntos. Pero sabías que sin mí no ibas a poder llegar a ese 1.000.000 de puntos. Sí, porque nos complementábamos para eso, y Exacto. sobre todo si estaba bien difícil, ¿no? O sea, puedes ser el héroe, claro que puedes ser el héroe. Pero no puedes llegar a tu objetivo, ¿no? Ujú. Y precisamente por esa reflexión que hace Luis, mandamos la convocatoria que pues sigan comentando, sigan preguntando, sigan cuestionándonos también y sigan cuestionándose a ustedes mismos sobre las cosas que decimos, porque al final del día queremos generar, o al menos yo quiero generar personas con un pensamiento crítico que empiecen a preguntar, pero ¿por qué dices esto? ¿Pero por qué piensas así? Porque realmente esa es, creo, una finalidad de la ciencia pura, de la ciencia humana, no humanista, humana. Humana. Sí, porque el humanismo es del hombre, nada más. El centro del super etno humanismo, ¿no? El hombre sujeto a todas las cosas. Exactamente. Y hablando, bueno, ah, gracias por acompañarnos a esta gran trilogía de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Pues Un proyecto es un proyecto humano, colectivo, vamos a decirlo así. ¿Qué es la ciencia para una institución o los fundamentos de la misma? Son mecanismos, órdenes, toda la ciencia tiene un orden y para que sea ciencia debe de cumplir ciertas funciones. Entonces, si tú tienes una idea muy chingona y quieres hacer la ciencia, pues logras estos mecanismos. Sin embargo, querido audio escucha, no toda la ciencia es cierta, ni toda la ciencia es objetiva, ni toda la ciencia es subjetiva. Si lo quieres en este mecanismo de empresas, cumple y inclusive me atrevería a decir, utiliza la empresa misma. Pero sé muy inteligente. Y en estas ideas aristotélicas, platónicas, ¿qué es la ciencia, mi querido Luis? Claro. ¿Qué es la ciencia? Pues yo dije que era un proyecto humano. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahí está, ya respondimos la pregunta fundamental después de tanto tiempo. Sí, fue un desmadre, ¿eh? Ese es ¿qué es la ciencia, mi querido audio escucha? Y por fin vamos a percibir nuestros cometidos propios. Cortamos, vamos con las preguntas de los audio escuchas.